Diego Ordóñez Camacho, ex secretario de Seguridad Pública. Justamente, pues está en la capital de la República, doctor Diego Ordóñez. Lo hemos invitado un tanto para conocer en detalle por qué es tan complicado para desde las instancias del Estado y del poder público controlar el sistema carcelario de nuestro país, dentro de todo el marco, porque no es lo único que genera inseguridad, no lo que pasa en las cárceles, pero es uno de los puntos fuertes. ¿Por qué es tan complicado, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo y un deseo de un feliz año 2024. Gracias. Eh, bueno, porque en general en relación con todos los temas que tienen que ver con la seguridad, con la crisis en las cárceles, con la violencia criminal en las calles, las estrategias de los gobiernos siguen siendo reactivas. No están enfocadas en enfrentar el problema desde una perspectiva estructural, ¿no? Desde un enfoque que tiene que ver con la reforma profunda que se requiere para efectos de tener una garantía de control sobre, en el caso específico que usted me pregunta, el sistema carcelario. ¿Qué pasa dentro de las cárceles, no? Dentro de las cárceles hay un control total, ¿no? Las cárceles están controladas por los capos de las pandillas. Ellos son los que deciden, los que tienen control. En especial, por ejemplo, en la penitenciaria, que era la penitenciaria litoral, que es parte ahora del complejo en la ciudad de Guayaquil, junto con la regional y las otras cárceles, la Roca, la llamada La Roca, y los otros centros que hacen el complejo penitenciario en Guayaquil. Estaban divididos por pandillas en cada uno de los pabellones. Y esto fue ¿por qué? Porque en algún momento, a propósito de este llamado proceso de pacificación, eso terminó siendo un proceso de negociación y entrega casi formal del control interno de las cárceles a los cabecillas. Ellos tienen comunicaciones, tienen celulares, tienen acceso de comunicación con el exterior, visitas, ¿no? Fiestas, privilegios, y eso se soluciona con un enfoque de una solución estructural. ¿Y cuál es la solución estructural? Algo que lamentablemente durante el gobierno del presidente Lazo no se hizo, que fue el de tomar control por vía de la aplicación de modelos tecnológicos. La solución a los problemas, a muchos de los problemas, o digamos, la mejor capacidad o el mejoramiento de las capacidades que debe tener el Estado para enfrentar esta violencia dentro de las cárceles y en las calles, proviene de la tecnología. Y lo que debería haberse aplicado es un modelo tecnológico para aislar virtualmente las comunicaciones de dentro de la cárcel, de las cárceles y de dentro hacia afuera, ¿no? El control interno, el control externo, los controles de accesos y la mejora en los perfiles de manejo de quienes están dentro como guías penitenciarios. O sea, de alguna manera el Estado no lo puede aplicar, pero en cambio las organizaciones criminales sí pueden hacer uso de la tecnología. Y eso es lo que nos llama la atención, porque es precisamente esa capacidad que tienen de comunicarse, de disponer la ejecución o el secuestro de una persona desde adentro. Es increíble. Usted tiene también una idea de cuánto genera también el controlar un centro carcelario. Y le pregunto esto porque esa es otra de las razones que se esgrime, ¿no? El hecho de lo que significa el gran negocio de tener esa capacidad de controlar. Y esto por no solamente pues la venta dentro de algunos insumos y de drogas, sino también el hecho hasta de poder brindarle la capacidad de comunicarse al resto de los reclusos. La preocupación que usted advierte es lo que yo comparto absolutamente, ¿no? Y lo digo habiendo pasado por una función en la cual tuve la posibilidad de dar opiniones respecto al tema, pero lamentablemente yo no tenía la capacidad de decisión, ¿no? De poner que eso sí es así.
Lamentablemente, pues no hubo la posibilidad de que estas sugerencias se lleven a cabo. Y es precisamente esto, ¿no? Mientras la delincuencia sigue manteniendo el control de las cárceles, el Estado, representado por los gobiernos, no tiene una acción proactiva, ¿no? Y cada vez que se producen incidentes, lo que se hace es, bueno, nuevamente hagamos un estado de excepción y que los militares intervengan, se entran a las cárceles, se hace algo, ¿no? Se pacifica un tiempo, ¿no? Durante el último periodo, pues a partir de noviembre del año 22, que se hizo un operativo, el primer operativo, digamos, el gobierno del presidente Lasso, para desarmar y desconectar a los delincuentes que estaban en la penitenciaria litoral. De ahí hacia adelante, pues más o menos ha habido cierta tranquilidad, pero siempre con una respuesta reactiva del Estado, no una solución que permita pues mantener el control en el mediano y largo plazo. Y internamente, pues fíjese, ¿qué significa que internamente las pandillas controlen las cárceles? Que a los delincuentes que se les mete preso a las cárceles no sienten que están cambiando mucho de escenario, porque están en la calle delinquiendo, pues si van a la cárcel a estar con sus compañeros y sus amigos de delincuencia. Entonces, no es que hay el temor de los delincuentes de ser privados de su libertad. Sí, doctor, y solamente, ¿verdad? Antes de ir con Verónica Landeta, que tiene otras inquietudes, yo iba a hacer referencia, ¿no?, al hecho de que tanto es este tema, ¿no?, del descontrol en las cárceles, que ayer se veía como este criminal, Fabricio Colón Pico, que fue detenido, ¿no?, por estas amenazas contra la señora fiscal general del Estado. Hizo un video, o sea, es increíble, ¿no? Hizo un video, pero ahora la noticia en este momento, 7:08, es que se acaba de fugar de la cárcel de Riobamba el criminal Fabricio Colón Pico. Esta es una información que ya están recogiendo los medios, precisamente en la provincia de Chimborazo, también ya a nivel nacional. Es increíble todo este descontrol y el hecho de que el Estado no tenga presencia. Permítame, estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Diego Ordóñez. Verónica Landeta con otras inquietudes. Bueno, y ya haciendo ese preámbulo, un buen día, Diego, ¿cómo está? Con el exsecretario de Seguridad Pública. Y haciendo ese preámbulo, entonces, vemos que los delincuentes se escapan de las cárceles y la solución está en construir más cárceles, está en consultarle al pueblo a través de una consulta popular, valga la redundancia, de temas de reforzamiento de seguridad, o está en acciones tácticas ya bastante bien definidas. Ustedes que estuvieron ahí, ¿qué es lo que nos pueden decir? Rebeca, buenos días. Verá, le quiero dar un testimonio de lo que yo intenté hacer, pues lamentablemente no lo pude lograr porque hay muchos hay intereses y sectores que se oponen a que esto se pueda concretar. Mire, el Estado ecuatoriano no está capacitado ni está con las competencias y las capacidades necesarias para poder defender a los ciudadanos de las agresiones de la delincuencia. Y una herramienta fundamental, no se entiende, una herramienta fundamental es a la que se construya un sistema nacional de seguridad. Un sistema nacional de seguridad que sea el que organiza al Estado para enfrentar al crimen organizado. Y ese sistema nacional de seguridad tiene que sustentarse en un sistema de inteligencia y de contrainteligencia. No tenemos un sistema de inteligencia y contrainteligencia. El Estado ecuatoriano carece de esa tecnología y de esa estructura. No la tiene. Porque la información es fundamental para poder hacer cualquier estrategia. No hay estrategia que sirva si no tiene fundamento en sistema de inteligencia. Y eso no hay. Entonces, ¿qué sucede? Cada que hay un conflicto, pues hay un clamor de los ciudadanos que dicen, pongan a los militares en las calles. Y se ha hecho eso.
Durante el gobierno del presidente Lazo hubo muchos estados de emergencia, muchos, ahora uno nuevo, con lo cual se autoriza pues que los militares salgan a las calles a hacer patrullaje. Eso ha significado un impacto y una disminución del nivel de criminalidad y violencia en las calles. No, por el contrario, los datos muestran que ha ido en incremento. ¿Por qué? Porque en todo, frente a las crisis carcelarias, frente a las crisis de violencia en las calles, frente a la delincuencia, el Estado sigue teniendo respuestas reactivas. No estamos por delante, no vamos adelante de la delincuencia, no estamos en acción de prevención. Claro. No estamos anticipándonos a los movimientos de las bandas de la delincuencia organizada. Estamos respondiendo luego que ya han producido la violencia, las muertes, ¿no? Y el deterioro de la situación de lo que sentimos todos los días, ¿no? En nuestra calidad de vida, ¿no? Que se nos ha alterado completamente. Entonces, nuevamente, volvemos a un estado de excepción. Sí, no hay otra opción en este momento. No puede decir que eso no es una herramienta. Es necesario en esta circunstancia, pero ya es momento que pues exista una respuesta estructural, ¿no? Que dé una solución estructural al problema de fondo. Al problema de fondo es que usted tiene, primero, Fuerzas Armadas, bueno, que quieren actuar solos, que no quieren actuar en conjunto con la policía, que no quieren tener sistemas compartidos, que no quieren tener un sistema de inteligencia compartida, que no quieren tener un sistema de planificación y mando conjunto. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene que responder frente a la fuerza evidente y el tamaño de la amenaza de la violencia delincuencial, tiene que hacerlo articulando Fuerzas Armadas y la policía, no cada una por su lado. No cada una por su lado, o que se junten en algún momento pues cuando hay que hacer un operativo en la calle. No, tiene que haber una planificación de las acciones de defensa y seguridad que sea compartida. Y esa coordinación incluye que el sistema de adquisiciones, tanto de equipos de inteligencia como de armamento, se unifique para que las capacidades sean integradas. Esto lamentablemente no se pudo lograr. ¿Por qué? Porque los militares no quieren. Quieren actuar por su parte. Quieren tener sus propios equipos, quieren tener sus propias herramientas, y un Estado que además tiene deficiencias presupuestarias no puede permitirse eso. Entonces seguimos siendo pues reactivos, lamentablemente, ¿no? Anunciando medidas que enfrentan la coyuntura, pero al final del día, ¿no? Claro. La evidencia muestra que la delincuencia se consolida y el Estado no tiene una respuesta. Claro que sí, le estamos poniendo una velita al santo para que el estado de excepción nos dé una respuesta, pero en la administración de Guillermo Lasso se decretaron 22 estados de excepción y en este va el primero. Ahora, Colombia, un país súper cerca del nuestro y que ya vivió por esto, definitivamente tiene toda el conocimiento, tiene toda la metodología. ¿Por qué no hacemos un copy-pega? ¿Por qué definitivamente no reaccionamos en ese sentido? ¿O es hora de sincerarnos? Porque el haber visto que la estructura de la policía estaba a merced del AMPA, obviamente financiada por plata, con plata, entonces estamos viendo que hay falencias de presupuestos, hay falencias para mandar a montar toda esta operatividad que se requiere, no solamente para defendernos de la delincuencia organizada y de todo lo que hemos visto, sino también para emprender algo preventivo del que no se va a poder ver por ahora. ¿Qué es lo que definitivamente le está haciendo falta al país? Bueno, lo primero que le hace falta es que el más alto nivel nivel político de la seguridad haya un convencimiento de que lo que hay que hacer no es solamente tomar medidas que son o emprender en acciones reactivas, ¿no? Eso es lo primero y lo fundamental. ¿Por qué? Porque el más alto nivel político de la seguridad, en el caso del presidente de la República, es el que tiene que dar el mando, dar la orden, tener clara la estrategia
y disponer que toda la estructura de seguridad, que incluye Fuerzas Armadas, que incluye la policía, los ministerios de defensa, del interior, el servicio ECO 911, ¿no? Se incluye agencias que el SRI, la unidad de análisis financiero, que es crucial. ¿Por qué? Porque el enfoque de la estrategia tiene que estar orientada a atacar a los grupos criminales en su estructura y en su economía. Porque es la plata, es del dinero, es el flujo del dinero, el que compra jueces, el que compra fiscales, el que financia el tráfico de armas, el que financia la violencia delincuencial. Si atacamos ese centro de la economía criminal y la estructura, bueno, vamos a tener respuestas de mediano y largo plazo. ¿Qué necesita para eso? Un sistema de inteligencia. ¿Y qué necesita dentro del sistema de inteligencia? A la unidad de análisis financiero con las mejores capacidades para investigar lavado de activos, que no la tiene. La unidad de análisis financiero está atrasada 12 años en su tecnología. Hacen investigaciones casi manualmente. Y eso termina siendo, ¿no?, evidencia de la ineficiencia del Estado en cuanto al ataque de las economías criminales. ¿Qué es a donde debemos apuntar? Para un resultado de mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que atender las necesidades operativas, de equipamiento, de fuerzas más de la policía, pero dentro de una estrategia, no comprando pues cosas o equipamiento que no esté enfocado en este objetivo estratégico de atacar a los grupos de delincuencia organizada. Pero se necesita el compromiso del más alto nivel político. Eso es crucial. Si no existe ese compromiso, toda esta estructura no va a operar de esta manera. Ok, le agradecemos a Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública, por haber compartido con nosotros sus criterios con respecto de la situación bastante agravante que vivimos en el país. Un abrazo, Diego, gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vea usted, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Escuchándolo a Diego Ordóñez, ¿no? La verdad es que aquí también, mientras no haya un compromiso y un convencimiento desde todos quienes detentan, ¿no?, de alguna manera, espacios de poder. Y el convencimiento es esto, es la lucha contra la criminalidad. Hay mucha gente que no quiere salir de la zona de confort, ¿eh? Les encanta pues estar, y a esos, ¿no?, sean elementos de la policía o sean elementos de las Fuerzas Armadas, dedíquense nomás al gabinete, vayan a hacerse manicuristas, cualquier cosa, si no tienen ese convencimiento de que este es el momento de la patria, que tenemos que, quienes precisamente combatimos toda acción criminal, ¿no? Por eso es que yo digo, es el momento de ubicarse en un andarivel. Entonces, si no hay ese convencimiento, jubílense, pidan la disponibilidad, pongan peluquerías, vayan a trabajar a bancos con aire acondicionado, si quieren estar en esa zona de confort. Pero este es el momento en el cual todos tenemos que de alguna manera pues arrimar el hombro por el país. Son las 7:19. Confirmamos entonces la información, ¿no? Fabricio Colón Pico se fugó de la cárcel de Riobamba, ¿no? Vean ustedes con qué noticia, en cambio, nos toca amanecer.